Muy buenas noches, amigos y amigas de Punto de Encuentro. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de los viernes en la noche, como usualmente cada semana hacemos, comentando un poco la actualidad política, el panorama social, económico del país. El día de hoy tenemos un conversatorio con Alejandra Benavides y con Adriana Tudela para hablar un poco de la compleja, complicada situación política que vive la patria. Adriana además es candidata al Parlamento por Lima Metropolitana, por Avanza País, el partido que postula a don Hernando de Soto. Y vas, Adriana, con el número... Con el número 5. Con el número 5. Perfecto, perfecto. Muy bien. Para empezar, quisiera que manifestaran un poco su perspectiva respecto al tema que está, digamos, en boga, que es el que preocupa a todos los peruanos. Lógicamente, la situación económica es terrible, el impacto sobre los empleos seguramente es superior a los 6.7 millones, de los cuales se da cuenta, y sin duda va a ser una crisis económica muy compleja de la cual no vamos a salir con facilidad. Pero parte del hecho de no volver a una normalidad, por lo menos tolerable, un poco más abierta, pasa por el asunto sanitario. Y este pasa fundamentalmente por el tema de las vacunas. Hemos visto el día de ayer, hemos sido testigos de un mensaje bastante escueto del presidente de la República, que es en realidad el colofón de una serie de anuncios, empezando por un punto importante respecto a Pilar Massetti, cuando hace algunas semanas dijo frente a la prensa que no había ningún contrato con nadie, que no tenía ninguna seguridad de ningún laboratorio sobre ninguna vacuna, y desató una ola de indignación lógica en las redes sociales y en la ciudadanía en general, para que el día siguiente Sagasti diga que ya teníamos ya 38 millones de dosis de la vacuna china en menos de 24 horas, con lo cual nos hizo pensar o que se lo estaba inventando o que su ministra de Salud no tenía ni idea del asunto. Como fuera, dijo que iba a llegar por lo menos el primer lote antes de que termine enero. Estamos febrero y aún parece que no tenemos fecha cierta. Por lo tanto, ¿qué opinan de todo este trama alrededor del asunto de las vacunas? Y inmediatamente seguido con eso, que creo que es importante, ¿qué opinan de esta resistencia de determinados sectores de que los privados puedan impulsar también la importación y la venta de vacunas? ¿Qué opinan de estos dos temas que están íntimamente conectados? Alejandra Benavides, empezamos. Sí, Enrique, en realidad yo creo que este último anuncio, el de hoy día, el del presidente, es, como dicen, la cereza sobre la torta de todos los comunicados que venimos escuchando desde la época de Vizcarra y hasta ahora al presidente Francisco Sagasti, ¿no? Que es más o menos una mecedora y una falta de transparencia sobre lo que está sucediendo en las negociaciones de la compra de las vacunas y también la inexactitud de las fechas y de la poca transparencia también de los contratos mismos que dicen que ya se firmaron, pero vemos que lo que supuestamente se había acordado ya no se va a dar. Tenían que venir en enero las primeras vacunas chinas, luego a partir del 7 de enero, ahora dicen que va a ser a partir del 13, hay un comunicado de la Embajada de Países Bajos que dicen que en realidad el problema no es de KLM, sino es simplemente, digamos, que no han recibido las vacunas donde tenían que recibirlas y que en realidad lo que dice el gobierno no es verdad. ¿No? Lo han hecho de manera elegante, pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay evidentemente una gran incertidumbre que genera mucha ansiedad en la población y por ende también en la economía, porque no se tiene un horizonte claro, no se tiene transparencia sobre los contratos. Yo por lo menos no he visto ningún contrato. El presidente ha anunciado ahora una serie de vacunas que ya van a empezar a venir a partir de este primer trimestre, que está AstraZeneca, Pfizer, pero hasta julio más o menos no llegarían ni 4 millones de vacunas, según lo que dice el presidente, y también demora todo el proceso, ¿no? Entonces, yo de verdad que pienso que el presidente está tratando de poner paños fríos a una situación que está, me parece, fuera de su control, fuera de sus capacidades, y que simplemente está poniendo parches para dar cierta calma a la ciudadanía para no afectar tanto su imagen, pero yo creo que esto está totalmente fuera de control y como digo, no veo una eh,
digamos, una real decisión para salir de esta coyuntura y mientras menos transparencia haya, eso va a repercutir no solamente en la ansiedad de la gente, obviamente hay gente que sigue muriendo, que sigue buscando oxígeno, buscando camas UCI, y no hay una salida, y hasta que no tengamos una certeza de cuándo llegarán las vacunas, tampoco tenemos certeza de cuándo podemos salir de esto, y como te digo, el gobierno ha perdido mucha credibilidad, y yo veo realmente el escenario bastante complicado, y creo que también va a complicar que se den las elecciones en abril, ¿no? Adriana. Bueno, yo comparto plenamente lo que acaba de decir Alejandra, ¿no? Estoy muy preocupada por lo que estamos viendo. Creo que la vacuna era nuestro último recurso para enfrentar esta pandemia, porque el gobierno no ha tenido la capacidad de ponernos en una situación mucho mejor que la que teníamos cuando enfrentamos la primera ola del virus. En realidad no se ha invertido mucho más en comprar camas UCI, nuevamente no hay oxígeno, se debió implementar plantas de oxígeno, cosa que no se hizo, y definitivamente ahora dependemos al 100% de la vacuna, y estamos en esta situación en la cual no sabemos cuándo van a llegar ni cuántas van a llegar. Esto, por supuesto, creo yo, es responsabilidad exclusiva del gobierno de Martín Vizcarra, que fue totalmente negligente. El Ministerio de Salud se demoró de manera injustificada en cerrar los acuerdos que tenía que cerrar para traer la vacuna de manera oportuna. Y de hecho no se llegó a cerrar el contrato con Pfizer porque, según Pilar Massetti, no había suficiente transparencia en el proceso de elaboración de la vacuna. Sin embargo, terminamos comprando la Sinopharm, que es incluso menos transparente que la Pfizer, y si bien es efectiva, digamos que tiene un porcentaje aceptado a nivel internacional de efectividad, tiene un porcentaje de efectividad menor que la vacuna de Pfizer. Y entonces resulta que encima compramos esta vacuna, que no era lo óptimo, encima la compramos a un precio más caro también por habernos demorado tanto, y ahora resulta que tampoco estamos seguros si es que Sinopharm nos va a poder dar la cantidad de vacunas que necesitamos, y si nos las va a poder traer a tiempo, ¿no? Y mientras tanto, son los peruanos más pobres, los peruanos informales, los que están pagando las consecuencias de esta incapacidad ya casi criminal que ha tenido el Estado en el manejo de la pandemia. Ahora nos han encerrado a todos de nuevo en unas cuarentenas que supuestamente son focalizadas, pero realmente no son focalizadas, porque cuarentenear a regiones completas, enteras, sin haber hecho un rastreo real a través de pruebas masivas, no puede considerarse una cuarentena focalizada. Entonces, hay un montón de peruanos que necesitan salir a trabajar para ganarse el pan del día a día, que no pueden salir. Si salen, son internados en estos campos prácticamente campos de concentración, campos de retención, perdón. Yo diría gulags. En gulags, en los cuales los sientan en un patio, en el piso, con unos conos naranjas, durante 4 horas, como si fueran unos niños malcriados que tienen que ser castigados. ¿Y por qué son estos peruanos los que tienen que pagar el precio de la ineficiencia de este gobierno, del gobierno anterior más que de este gobierno, y de la ineficiencia del Estado en general? Yo la verdad es que encuentro indignante lo que está ocurriendo. Entiendo, haciendo un paréntesis, que el problema que ha habido con la vacuna, digamos que depende más de un tema de disponibilidad de los cargamentos, más que de un problema que se haya generado acá o con KLM. KLM ya aclaró, ¿no?, que está esperando simplemente que les entreguen las vacunas. Y bueno, eso evidentemente es consecuencia de habernos demorado tanto en efectivamente firmar el bendito acuerdo. Así que estamos en esa situación. Yo también estoy muy preocupada porque creo que esto va a tener incidencia en que las elecciones no se lleven a cabo el 11 de abril. Considero que lo más probable es que terminen postergándolas, lo cual va a ser muy negativo, pero definitivamente veo muy poco probable que las vacunas lleguen a tiempo para poder vacunar a los miembros de mesa. Y bueno, lamentablemente estamos en una situación muy crítica, y además hay quienes se oponen a que el sector privado participe también en la distribución de la vacuna.
Con lo cual, no solo las vacunas van a llegar tarde, sino que van a ser distribuidas de la manera más ineficiente posible, porque ya sabemos cómo funciona el Estado, ya sabemos que no puede ni comprar mascarillas, no puede comprar pruebas moleculares, no puede comprar camas UCI, entonces yo no soy muy optimista en cuanto a qué tan rápido va a poder hacer la campaña de vacunación. En ese sentido, encuentro lamentable que el gobierno esté un poco cediendo a los intereses de sectores radicales que por simple ideología se oponen a que los privados participen, cuando eso en realidad va a traer como consecuencia que se va a ver afectada la salud y la vida de los peruanos, ¿no? Están anteponiendo la ideología y el dogma por encima de la salud de las personas. Bueno, y considero que no es la primera vez que sucede en el marco de la pandemia. Recuerden ustedes a don Farid Matuk diciendo que se había equivocado y que establecer el pico y placa por género no era el mejor contexto, a pesar de que sin duda Luchando. era coherente con la lucha contra el patriarcado, ¿no? Pero que no era el momento. Entonces, este asunto de la sobreideologización de la administración pública es un tema que está latente. Sí. Pero claro, evidentemente son algunas de las muestras, pero yendo a un asunto mucho más estructural, quería comentar qué piensan ustedes. Hay un asunto fundamental que a mí me preocupa mucho respecto a alguna de las propuestas, en general de varios. Sería injusto solamente achacarle esto a Verónica Mendoza, porque estoy seguro que el señor Pedro Castillo, que estoy seguro que Marco Arana, estoy seguro que incluso el mismo Salaverry Vizcarra, todos ellos están más o menos alineados en la idea de ir hacia un cambio profundo en la Constitución. Pero yo considero que es un debate muy amplio. Creo que hay cosas que hay que reformar en la Constitución, sobre todo lo que tiene que ver con el tema político en la Constitución, que creo que sí está relativamente desorganizado, desde el mismo modelo del Estado hasta evidentemente la descentralización y algunas otras cosas que creo que tienen que repensarse. Pero en el fondo ellos no quieren ir hacia esto, lo que quieren es fundamentalmente revisar el capítulo económico de la Constitución. Ese es el tema central para ellos. Evidentemente esto reviste un ataque al el rol del Estado subsidiario fundamental y quieren volver al Estado empresarial. Yo estoy más o menos adscrito a las ideas de la democracia social, la socialdemocracia, si hablamos en términos internacionales. Tengo la plena seguridad de que este modelo ha servido para el crecimiento económico del país y me parece que regresar al rol del Estado empresario sería un profundo error, sobre todo en este contexto en el cual estamos viviendo una crisis económica brutal, probablemente que va a marcar el siglo entero. Por lo tanto, ¿qué opinan ustedes respecto al debate que quiere proponer sobre la segunda urna y cuáles son las razones por las que ustedes tienen la posición que tienen respecto a este tema? El cambio del capítulo económico, la reforma de la Constitución y el planteamiento de una votación adicional en el 11 de abril, si es que sucede el 11 de abril, como bien ha dicho Adriana, sobre este tema. Alejandro. Bueno, Enrique, yo coincido contigo que siempre hay que revisar, digamos, la Constitución, las leyes, para también, digamos, asimilar el hecho de que el mundo cambia y nosotros debemos estar, digamos, revisando y viendo qué cosas se pueden mejorar, tomando ejemplos de otros países que han hecho mejoras, que han planteado mejoras en su sistema político y otras mil cosas que creo que siempre está bien, digamos, darles una revisada y ver qué se puede cambiar para mejorar. Pero creo que, como tú bien dices, la izquierda y los movimientos más radicales quieren cambiar el modelo económico para que el Estado tenga un rol, digamos, planificador de la economía, ¿no? Y que vuelva, digamos, un Estado gestor, un Estado empresario, que ya hemos visto que ha dado pésimos resultados, ¿no? O sea, solamente en la época de Velasco Alvarado, la dictadura militar comunista, en realidad se abrieron 175 empresas estatales y tuvimos pérdidas acumuladas que obviamente tuvimos que llenar, digamos, con impuestos de la gente para cubrir esas pérdidas de casi 20.000 millones de dólares, ¿no? Entonces ya sabemos que ese rol del Estado no funciona. Y por otro lado, en la nueva Constitución hemos visto que
ha generado no solamente crecimiento del PBI, crecimiento del país, sino que también ha reducido la pobreza, y eso es para mí lo más importante, ¿no? Porque siento que la izquierda se va siempre al tema de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad y de que existen estas brechas, ¿no? Pero finalmente todos hemos salido más adelante, unos más que otros, evidentemente, pero de desigualdad nadie se muere, ¿no? De pobreza sí, y hemos logrado mejoras increíbles con la nueva constitución, cuando se recibió el país, digamos, en 1990, había una pobreza de casi 60%. Hemos cerrado 2019 con 21%, y ahora, a raíz de la pandemia y del mal manejo económico, hemos cerrado 2020 con 34% de pobreza, ¿no? Que es obviamente preocupante, pero que si es que hacemos los ajustes necesarios vamos a poder seguir creciendo, y ese crecimiento se va a reflejar en reducción de la pobreza y en mejores, digamos, oportunidades para la gente, para que pueda haber más trabajo digno, mayor formalidad, etcétera. Pero lo que quieren hacer en realidad estos partidos de izquierda que digamos, a todos los males del país le achacan a que está mal la Constitución, y eso no es verdad, ¿no? Y los números lo dicen, solamente que estos grupos se ciegan ante los números y están totalmente ideologizados, y no se puede tener un diálogo realmente abierto cuando no se fijan en las cifras, ¿no? Entonces, yo honestamente me preocupa mucho que estos movimientos estén agarrando más tracción, pero creo que finalmente, si es que partidos como el de Hernando de Soto y otros que defienden, digamos, el modelo, vamos a poder, con ideas claras y con cifras, vamos a poder ahí hacer un frente fuerte para digamos, eh, destruir estas mentiras que están generando y que se aprovechan, digamos, de las personas más vulnerables, que obviamente necesitan ayuda y que están un poco decepcionados de su situación, de lo que sucede en el país, pero esa ruta de cambio de constitución en realidad no va a solucionar nada, sino que va a perjudicar a todos, ¿no? Has dicho una cuestión que me parece muy, muy importante, Alejandra, y es que ha servido este actual marco normativo constitucional para reducir la pobreza. Si nosotros viéramos el número de pobres hasta el año 92 y lo comparásemos con el que tenemos ahora, evidentemente tendríamos una inmensa diferencia. Y eso va más allá de ser o no liberal, socialdemócrata o lo que fuera, porque por Exacto. último el objetivo es tener un país más próspero. ¿Qué piensas tú de este debate, Adriana? Bueno, sí, a mí al igual que Alejandra, me sorprende la ceguera ideológica de estos sectores de la izquierda radical, que en el fondo ven a la Constitución como un símbolo político, ¿no? Es por eso que buscan cambiarla al 100%, porque incluso si uno les dice, ok, no cambiemos al 100% la Constitución, hagámosle una reforma y cambiamos el capítulo económico, tampoco se contentan con eso. Porque para ellos en realidad la Constitución del 93 representa el símbolo de la derrota de su proyecto político, que es el proyecto político que vivimos en el Perú desde fines de los 60 hasta los 80 y que claramente generaron la debacle social y económica del país, ¿no? Y ellos evidentemente creen que este cambio en el modelo económico es la solución mágica a todos nuestros problemas. Porque, por lo menos Juntos por el Perú, el partido de Verónica Mendoza, lo único que plantea como plan de gobierno es el cambio de constitución. Todo lo que plantean está amarrado al cambio constitucional. No seamos mezquinos, acuérdate que plantean Internet en todos los rincones del Perú. Pero lo quieren reconocer como un derecho fundamental en la nueva constitución. Ah, tienes razón, es cierto. Todo está amarrado a la nueva constitución. Y, y claro, ellos conciben a la constitución como una especie de varita mágica, una fórmula mágica que va a solucionar todos nuestros problemas, como si nosotros al escribir cosas en un papel, automáticamente se fuesen a convertir en realidad al día siguiente, y eso evidentemente no es así.
Yo estoy evidentemente en contra del cambio de la Constitución. Yo defiendo el modelo de libertad económica que estableció la Constitución del 93. Creo que es un modelo económico que nos ha logrado sacar a millones de la pobreza. De hecho, ha logrado sacar a más de 6 millones de peruanos de la pobreza y a 2 millones de peruanos de la pobreza extrema. También ha reducido la desigualdad. Y eso no quiere decir que no haya un largo camino por recorrer todavía, porque si bien hemos ido creciendo económicamente, sin precedente en nuestra historia, de hecho, sea de paso, durante las últimas décadas, al mismo tiempo hemos ido también creando un Estado hiperburocrático, muy grande y muy mercantilista, que ha condenado en el fondo a la informalidad a más del 70% de la economía. Tenemos un Estado que en el fondo impide que hayamos podido crecer a un ritmo más acelerado. Creo yo que ahí es donde está el problema. Entonces, la solución no pasa por cambiar de modelo, la solución pasa por reformar al Estado, para que haya libre competencia de verdad, para que no se favorezca a través de regulaciones intervencionistas a ciertas empresas por encima de otras. Tenemos un problema que es que el Estado recibe su principal fuente de financiamiento son las grandes empresas, mientras que las chicas en realidad al Estado no le interesan. Entonces sus regulaciones no están diseñadas pensando en las pequeñas empresas, sino en las grandes. Y es ahí en donde está el problema, y evidentemente resolver ese problema no pasa por cambiar la Constitución. Así que yo considero que tenemos que mantenernos en la vía del crecimiento, tenemos que mantener este modelo de libertad económica, y por el contrario, tenemos que ahondar en la libertad económica que hay. Tenemos que hacerla más profunda, igual para todos, y creo yo que tenemos que reformar al Estado para que sea más ágil, más ligero, pueda tomar decisiones de manera más rápida y no intervenga en la vida de los peruanos a través de regulaciones innecesarias. Respecto al tema de la segunda urna, yo creo que hay varios problemas con esta propuesta. No se llega a ajustar al 100% al marco constitucional actual, porque la Constitución lo que contempla es que el Congreso puede reformar, ya sea total o parcialmente, la Constitución. Pero es el Congreso. Y es el Congreso, una vez que aprueba una reforma, ya sea total o parcial, la que somete la nueva Constitución a un referéndum. No está contemplado hacer una pregunta abierta. Entonces, eso a mí me parece bastante problemático, porque en el fondo es una ruleta rusa. No es que el Congreso está redactando una reforma y los peruanos deciden sobre una reforma en concreto que ya sabemos qué dice, sino que abrimos la puerta a lo que venga. Y eso, por supuesto, no solo no se ajusta al 100% a nuestro marco constitucional, no me atrevería a decir que es inconstitucional, pero creo que no está contemplado en la Constitución. Y además creo que genera un nivel de incertidumbre al cual no nos podemos dar el lujo de someter en este momento. Sí, como todo es un símbolo, ¿no? Es simplemente consultar, una consulta popular para que la gente se manifieste respecto a si entrar a un proceso constituyente o no. Ya luego verán cómo convocan o no la Constitución. Es muy irresponsable, sin duda, cuando es un proceso que tiene que ser definitivamente debatido de manera mucho más amplia no solamente en los ámbitos políticos, sino también académicos, jurídicos, porque es un asunto sumamente delicado, económicos también, porque si pretenden hacer cambios en el capítulo económico, hay que hacer determinada convocatoria para conversar con los agentes económicos y con, evidentemente, la clase trabajadora también, entre otros. Ahora, hay un punto importante sobre este asunto, que es que lo que yo considero que en los próximos meses va a estructurar el tema político público en general, y va a ser que la agenda social va a girar alrededor del empleo en el país. Hemos dicho que alrededor de 7 millones de peruanos han perdido por causas de la pandemia su empleo. Hay determinados sectores que pueden apoyar e impulsar la recuperación económica. Está sin duda la agroindustria, la agricultura en general, está la minería, el tema de la construcción, que puede ser impulsada también por el Estado en los múltiples programas de vivienda social, por ejemplo, que ya tiene, entre otros, el tema de la pesca. Muy bien. Desde su posición como candidata al Parlamento o como administradora, opinante también de estos temas económicos, ¿cómo ven ustedes este esquema de reactivación y este esquema de impulso a
la generación de empleo, que va a ser lo fundamental en los próximos meses. Es decir, yo todavía no veo que se debata alrededor de diferentes espacios políticos de los que se han presentado, cómo vamos a hacer nosotros, por ejemplo, para generar 5 millones de empleos, 4 millones de empleos en los próximos 60 meses. Creo que no hay un esquema de debate alrededor de eso, y eso me parece muy grave. Estamos alrededor de otros temas y no sobre lo fundamental. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles podrían ser algunas de las medidas que se pueden impulsar en el debate público desde el Parlamento? Alejandra. Sí, Enrique, en realidad yo creo que no hay una fórmula mágica, sino básicamente incentivar la inversión privada, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que va a ser fundamental para el siguiente gobierno. Por eso, de verdad que me aterra una posición como la de Juntos por el Perú, porque claramente no va por ese lado y va más por el lado de el rol del Estado, digamos, como un agente en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que lo fundamental va a ser impulsar la inversión privada, lograr, en este año lo hemos cerrado con una caída de la inversión privada en 20%, es bastante, tenemos una caída drástica del PBI. A raíz de esta nueva cuarentena también se han ajustado las proyecciones para este año, las proyecciones de crecimiento, y bueno, ante esta coyuntura, digamos, sanitaria, más las elecciones, realmente es bien complicado lo que se le viene al siguiente gobierno, ¿no? Pero yo creo que todo va a ir por el impulso a la inversión privada y por la defensa del modelo económico, básicamente para asegurar que las reglas de juego para quienes quieran invertir estén claras, ¿no? Y mantener obviamente nuestro grado de inversión, que va a ser lo que va a permitir que podamos, digamos, sustentar el déficit fiscal que tenemos ahora, que ya estamos bastante elevados en lo que es deuda pública, es el récord desde hace bastantes años, y creo que el tema fundamental va a ser la inversión privada, ¿no? Si podemos dar una imagen sólida afuera y incentivar y dinamizar los proyectos que tenemos en cartera, los proyectos mineros, y bueno, y en paralelo, obviamente, digamos, impulsar la creación de empresas, el emprendimiento, y en el corto plazo yo sí creo que sería importante no exoneraciones tributarias, pero sí suspensiones temporales de impuestos para que las empresas también puedan tener un poco de respiro, ¿no? Como venía diciendo, en realidad, digamos, en la cuarentena anterior, mal que bien la gente tenía, y las empresas tenían un colchón del cual podían apoyarse, todavía tenían sus líneas de crédito abiertas, pero ahora la situación ya ha cambiado, ¿no? Y no solo ha cambiado, sino que también tienen que empezar a pagar reactiva este año, ¿no? Entonces, yo creo que en el corto plazo básicamente sería darles un respiro en el sentido de repente patear reactiva, los pagos de su reactiva, para que puedan, digamos, de alguna forma sobrevivir y también poder continuar sus operaciones y continuar contratando gente, creciendo de alguna forma, y por otro lado, digamos, por el lado del gobierno, dar esa tranquilidad para que los proyectos se destraben, los que tenemos en cartera, mineros, también tenemos proyectos de irrigaciones que son muy importantes para poder así ampliar la frontera agrícola, para dinamizar el sector agroexportador, y creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, yo creo que si es que podemos dinamizar por un lado la inversión privada y por otro lado, digamos, dar respiro a las empresas para que continúen sus operaciones y puedan crecer en el mediano plazo, creo que vamos a estar bien, ¿no? Una cosita nada más, Alejandra. ¿Cuál es tu opinión de la emisión de bonos a 100 años? Mira, yo creo que obviamente la situación de ahora es muy difícil. Como te digo, la recaudación tributaria también ha caído casi 20%. Tenemos, digamos, varias cosas que tenemos que financiar. Obviamente nosotros, la izquierda a veces habla como que el Perú fuera un banco de oro, ¿no? Pero no somos un banco de oro. O sea, mientras no se explote eso, en realidad somos un país pobre con potencial.
y gracias al modelo económico hemos logrado grado de inversión y por eso es que hemos logrado tener unas tasas buenas para poder endeudarnos, y si es a 100 años, está bien, yo de verdad que no critico eso, no tenemos una deuda alta en comparación a otros países de la región, otros países también muy estables, así que eso no me preocupa, ¿no? Lo que sí me molesta es que emitan $1.000 millones para seguir financiando, por ejemplo, Talara, y que no tengamos ni hospitales, ni camas UCI, ni oxígeno, ¿no? Pero en realidad que se emita deuda a 100 años, en realidad sí me parece que podemos aprovechar la coyuntura de intereses bajos para poder financiar cosas que realmente importan, ¿no? Y obviamente nuestros déficits. Última cuestión en 10 segundos, por favor, Alejandra. ¿Tú no terminarías Talara? Yo no terminaría Talara, no. ¿Y los 5.000 millones ya gastados? Siento que hay muchísima maquinaria, muchísima inversión que creo que, o sea, se podría o privatizar o simplemente vender. Creo que es un costo, yo lo veo como un costo hundido y que esto es de nunca acabar, ¿no? Y finalmente lo veo que de repente en su momento cuando Alan García en su segundo gobierno se decidió, digamos, modernizar la refinería, pero era lo que ya había y se había estimado una inversión de 1.300 millones de dólares, que en su momento hacía sentido, ¿no? Pero conforme el mundo ha ido cambiando, conforme se ha hecho, digamos, más barata la importación de petróleo, no hay necesidad de tener una refinería y menos ampliar la capacidad de la refinería, que fue justamente donde comenzó este círculo vicioso que se inició en el gobierno de Ollanta Humala, y finalmente estamos ya en $7.000 millones, y yo creo que va a continuar esto, y sobre todo ya viendo que los números como negocio de esta refinería no hacen sentido, entonces yo lo veo como un costo hundido totalmente. Yo le he hecho una apuesta a un par de amigos que va a llegar a 10.000. No me sorprendería. Ya estoy acercándome. Y le he preguntado a otros que me dicen que más o menos haciendo números lo recuperaríamos en 50 años. Y yo le digo, bueno, pero en 50 años, ¿cuál va a ser el costo y el estado de situación del combustible fósil en el mundo, ¿no? Exacto, ya los países están cambiando. No creo que eso sea muy lógico. Pero bueno, sobre este tema de reactivación del empleo, el tema de la desburocratización que tiene que ver con la microinversión también, porque es difícil en el país. No sé, tú debes saber, Adriana, mejor seguramente el índice en el que estamos de cuán fácil es abrir una empresa en el Perú, pero no creo que estemos tan arriba en eso. ¿Qué ideas tienes tú? Algunas seguramente las llevarás e intentarás convertirlas en ley. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, no sé exactamente qué puesto ocupamos, pero no estamos muy bien. Nos demoramos, o sea, casi que el doble de lo que se demora uno en Chile en abrir una empresa, por ejemplo. Y sí, yo no soy economista, así que veo la reactivación económica desde un punto de vista un poco más regulatorio, y creo que lo que tenemos que hacer es desregular. Tenemos que desburocratizar, tenemos que racionalizar el gasto público, y eso probablemente implique reducir también el tamaño del Estado. Yo considero que tenemos que darle a las pequeñas empresas, sobre todo, incentivos para que puedan invertir, contratar a más gente y crecer, para que puedan ser más productivas, ¿no? Porque tenemos un grave problema de productividad, y creo que por ahí va la solución. Tenemos que plantear tal vez, no sé si exoneraciones tributarias, pero descuentos tributarios, darles estabilidad tributaria también. Algo que yo considero que es muy importante es darle a las empresas la certeza de que la ley, las reglas del juego no van a cambiar de un día para otro. Creo que debería haber tal vez una moratoria en cuanto a regulaciones que impongan nuevas cargas laborales. Creo que tenemos que simplificar y unificar nuestra legislación laboral, que es extensísima. El compendio de normas laborales tiene más de 2.000 páginas. Tenemos más de 40 regímenes laborales distintos. Las normas, las exigencias laborales por cumplir son infinitas. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo un poco más racional, por hacerlo un poco más simple, y sobre todo predecible, ¿no? Yo creo que sí deberíamos poner un poco una pausa en la cantidad de normas nuevas que se emiten constantemente, tanto del legislativo como del ejecutivo,
Y de hecho, bueno, una de las propuestas que yo estoy planteando para el Congreso es tener un 2x1 regulatorio, que es una política que inició Reagan en Estados Unidos, que lo que busca es que por cada nueva norma que se emita desde el Estado, haya una evaluación de lo que ya esté vigente y como prerequisito se eliminen 2. Entonces, con esto creo que vamos a lograr también resolver este problema de hiperregulación que tenemos en el Perú. Hay más de 500.000 de normas legales vigentes, más de 30.000 leyes vigentes, y esto entorpece no solo a los ciudadanos, sino que también al Estado, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo te puedo decir respecto al tema de reactivación económica va por ese tema, y bueno, evidentemente coincido con Alejandra en que es la inversión privada el motor de la economía y el motor de la reactivación económica. Y creo que, digamos, el camino más rápido y más lógico sería destrabar los grandes proyectos que tenemos en cartera y que están paralizados hace años, ¿no? Y ahí, Adriana, por ejemplo, alrededor del debate de los grandes proyectos mineros, fundamentalmente, la conflictividad social está alrededor de lo que la izquierda marxista sanisidrina y, bueno, evidentemente sus contactos internacionales ha denominado el extractivismo, ¿no? Porque está alrededor del tema de los oleoductos, el tema de la minería. Hernando de Soto tiene una cuestión muy interesante, entre muchas otras, sin duda, que es una suerte de diálogo social incluso con la pequeña minería. Pero en Sí. general, más allá de la pequeña o la grande, ¿qué crees tú personalmente que se requiere o qué cosas se puede hacer para hacer viable socialmente la extracción minera en el país? Yo creo que el Perú es un país minero fundamentalmente, sería una locura darle la espalda a esta realidad. Pero ¿cómo hacemos para hacerle entender esto que en el fondo nos beneficia a todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué has pensado? Bueno, o sea, definitivamente somos un país minero y creo que la izquierda está muy enfocada en esto de la diversificación productiva y quieren ponernos a fabricar zapatos en lugar de explotar los minerales que tenemos, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Si somos un país minero y podemos explotar ese mineral, deberíamos hacerlo, obviamente respetando todas las normas medioambientales del caso, pero yo creo que la minería y el cuidado del medio ambiente son completamente compatibles, no son excluyentes. Y bueno, para sacar adelante estos proyectos, Hernando de Soto lo que plantea es sí tener eh, en consideración también a los pequeños mineros, digamos, no hacer concesiones únicamente a las grandes compañías mineras, sino que también desbloquear otras concesiones que podrían dárseles a mineros que el día de hoy son informales, o a mineras que son más pequeñas o que son medianas, y digamos el diálogo social ahí va a ser vital. Y bueno, lo que Hernando de Soto plantea es no darles la propiedad del subsuelo, ¿no? Porque creo que eso trae una serie de complicaciones que podría generarnos más problemas que soluciones. Hay un asunto con la institucionalidad registral en el país. Es un tema Sí, muy debatible. sí, pero lo que sí se tiene que hacer es, digamos, ser más claros en la titulación, sobre todo de las comunidades campesinas, porque ahí es donde está el problema. Y luego también lograr insertar estos títulos en el mercado global. Lo que propone Hernando de Soto es convertirlos como en una especie de título valor, que al día de hoy lamentablemente no tienen validez, no es que no tengan validez, pero digamos que no tienen validez a nivel internacional. Y creo que por ahí es que iría el desbloqueo, ¿no? de los grandes proyectos mineros. Para ir cerrando este interesante intercambio de ideas, finalmente hablando un poco del Estado en general, ¿no? Eh, Imagino, sospecho, bueno, al menos lo sé abiertamente de Adriana, que es liberal. No sé exactamente, Alejandra, cómo se autodefine, pero hay un debate alrededor del tema del Estado. Se ha hablado aquí de reducción ministerial, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Hay alguna propuesta en el caso, por ejemplo, de Adriana, que está ya en un partido político postulando al Congreso, sobre el número de ministerios? Algún candidato incluso, no Hernando de Soto, pero algún candidato incluso se ha animado a dar un número final de ministerios a los cuales luego de esta reducción, casi la mitad, quedarían en pie. Hay una suerte de rol del Estado que yo siento que sí no se está cumpliendo, a pesar de decir que el Estado es muy grande, que en efecto en algunas partes lo es, en otro es no grande o pequeño, sino débil.
Por ejemplo, en el asunto del control de determinados oligopolios o la acción de la posición del abuso, la posición de dominio de determinados oligopolios y monopolios en el país. Hay un asunto de debate de la agenda social que ya no está referida al empleo, sino, por ejemplo, a los intereses del crédito financiero, el tema de la banca, el asunto de los medicamentos, el debate previsional, el asunto del combustible, que tiene que ver con Talara también, ¿no? Porque evidentemente hay un fondo relacionado a esto que finalmente financia Talara cuando el costo del barril a nivel internacional termina en cero y en el Perú baja 0,02%, lo cual es absurdo. Pero respecto a este rol que creo que el Estado no cumple, respecto a la reforma que hay que hacer en el Estado en cuanto, por ejemplo, a su tamaño, reducción ministerial, etcétera, ¿cómo ven ustedes este debate sobre el Estado en general, sobre el tamaño del Estado, sobre su reforma? Alejandro. Bueno, sí, efectivamente creo que el Estado se ha vuelto muy grande y muy problemático en el sentido de que de verdad que no permite que las personas puedan actuar libremente dentro de sus propios derechos, ¿no? Ponen trabas desde la parte, digamos, empresarial, de lo que hablábamos de abrir un negocio, digamos, obtener licencias para operar, y ha venido deteriorándose, ¿no? Hace 10 años, me parece, estábamos en puesto 56 en Doing Business y ahora estamos en puesto 76, me parece. Entonces, se ha ido, digamos, erosionando el ambiente emprendedor que es fundamental para un país que justamente está lleno de emprendedores, ¿no? Entonces, creo que cada vez que el ciudadano tiene que estar en contacto con el Estado, en vez de ser digamos, relación positiva, es siempre una lucha, ¿no? O sea, desde sacar un DNI, de cualquier punto de contacto con el Estado, en realidad es un punto de sufrimiento para el ciudadano. Entonces, creo que eso definitivamente tiene que cambiar. Y por otro lado, también el Estado se ha vuelto la agencia de empleo de las autoridades de turno, ¿no? Y eso lo vemos desde el gobierno central, los gobiernos regionales, alcaldías, y obviamente eso hace que el Estado sea más grande, más burocrático y más caro, y eso no debería ser, ¿no? Debería ser completamente lo opuesto, deberíamos de ver las eficiencias, realmente qué es lo que añade valor al ciudadano y qué es lo que sirve, y como dicen, tenemos que sacar la grasa, ¿no? No tengo un número específico de los ministerios, pero creo que debemos de pensar en cuáles son los objetivos que queremos lograr como país y en función a eso organizar el Estado y no al revés, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas del Estado, de los oligopolios y eso, yo creo que en realidad ahí el problema también es el Estado, ¿no? Porque obviamente, digamos, ahora lo último, por ejemplo, que ha sido el tema de las AFPs, también hace un par de semanas, casi un mes, el tema de las tasas de interés de los bancos, yo creo que el tema iba justamente por la regulación, porque no permite un ambiente de competencia sano, donde haya realmente competencia, donde puedan entrar más jugadores, de repente más pequeños, pero que puedan empezar a, digamos, hacer que realmente se vuelva en un mercado competitivo y no hayan estas barreras de entrada tan altas, ¿no? Para, por ejemplo, abrir un banco, creo que por lo menos tienes que hacer trámites por 2 años para sacar la licencia, necesitas un capital semilla, digamos, de más de 15 millones de dólares, entonces digamos, creo que obviamente se tiene que haber una regulación para que proteja a los ciudadanos y quienes van a tomar estos servicios, pero por otro lado creo que se tienen que bajar esas barreras burocráticas para que haya mayor competencia y que para así los mercados se puedan regular solos, y eso finalmente va a beneficiar a todos los ciudadanos que son los que consumimos, ¿no? Se va a ver reflejado en menos comisiones, en más beneficios, y creo que eso finalmente es lo saludable, y creo que justamente es, digamos, el Estado el que impide que haya una real competencia. Sí, por ejemplo, en el tema de las aseguradoras, ¿no? Creo que hay un número muy reducido.
Si tú vas a Exacto, Europa, puedes encontrar 40, 50, 60, ¿no? Por lo tanto, la exacto. competencia hace su trabajo. En el caso Sí, del Perú, esto no es así. Creo que incluso hay estudios de cómo puedes dividir tú el mercado financiero y te vas a dar cuenta que solamente son 3 o 4 actores claves. Pero exacto. sobre esto y el tamaño del Estado, Adriana, ¿cómo lo ves tú? Bueno, coincido en que lo que tenemos que lograr hacer es que haya cada vez más competencia. Eh, Respecto al tamaño del Estado, como yo ya dije, yo considero que sí tenemos que reducirlo. Esto no necesariamente pasa por reducir la cantidad de ministerios, sino por reducir los costos administrativos del Estado. Justo ahora estaba revisando datos sobre el sector salud y de cada 10 trabajadores en el sector, solamente 4 son profesionales de la salud, no llegan ni a la mitad. Y se gasta la mayor parte del presupuesto en gastos corrientes y en pagar planillas. Entonces, claro, las prioridades de gasto y de inversión están totalmente trastocadas. Y yo sí creo que tenemos que hacer un ahorro, tenemos que entrar a un periodo de austeridad y reducir los costos administrativos del Estado para poder invertir esos recursos en lo que realmente importa, ¿no? Para empezar, en infraestructura de salud, en fin, y en la gigantesca brecha de infraestructura que tenemos en el país. Entonces, sí, o sea, yo soy partidaria, ya si se fusionan ministerios, si no se fusionan ministerios, creo que eso ya es un tema un poco superficial, ¿no? Lo que tenemos que hacer es realmente reducir el nivel de gasto innecesario en el cual incurre el Estado. Porque al final el dinero de los peruanos se está perdiendo a mitad de camino y termina en los bolsillos de burócratas que en realidad no nos dan ningún tipo de resultado concreto, que no son responsables ante nadie, porque no es que nosotros, o sea, ¿a quién le rinden cuentas estos burócratas que pululan por los ministerios? Nosotros tenemos que realmente hacer un esfuerzo desde el Estado para entrar a un periodo de austeridad y poder realmente utilizar ese dinero en las cosas que realmente importan. Cuando hablas de una política general de austeridad, te refieres, por ejemplo, entre otras cosas, a reducción de las consultorías que el Estado contrata, reducción de publicidad estatal en medios privados de comunicación, pero ¿esto alcanza el tema salarial? Es decir, reducción de planilla dorada, ¿o crees que no tiene que haber una política de reducción de, digamos, de los topes máximos que el Estado paga, por ejemplo? Mira, yo creo que los sueldos de los ministros, de los congresistas, mira, yo creo que la opinión que yo tengo sé que es poco popular, pero creo que tienen que ser competitivos. Si nosotros queremos tener a gente medianamente capaz en el sector público, tenemos que competir de alguna manera con lo que podrían ganar estas personas en el sector privado. Entonces, yo creo que podemos generar ahorro de otras formas, más que bajándole los sueldos a las altas autoridades del Estado, ¿no? Yo creo que eso va a generar más problemas que cosas buenas. Respecto al tema de las consultorías, mira, sí, yo creo que se ha abusado de las consultorías. Creo que tampoco hay que prohibirlas al 100% porque en algunas ocasiones sí son necesarias, pero definitivamente tiene que haber una evaluación de la cantidad de consultorías que se hacen, porque muchísimas se pagan, se hacen y se guardan en un cajón y nunca más supimos de ellas. Y eso es lo que está mal. Igualmente en el tema de la publicidad estatal, porque creo que hay que distinguir entre lo que es un aviso público, que es información que el Estado tiene que comunicar a través de la prensa, lo cual es válido, porque se hacen concursos públicos, se hacen licitaciones, subastas, remates, en fin. Creo que es válido que el Estado pague un anuncio público en un medio de comunicación para compartir información muy específica, pero eso es algo totalmente distinto a estar haciéndose publicherries en los medios. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que eliminar, de hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas que nos han acompañado hoy día viernes a las 8 de la noche en Punto de Encuentro, este interesante conversatorio que hemos tenido con Alejandra Benavides y con Adriana Tudela, que va con el número 5 al Congreso por Lima por la lista de Avanza País de Hernando de Soto. Tengan ustedes muy buenas noches, y Adriana y Alejandra, muchas gracias por este gran intercambio de ideas. Buenas noches.
Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Chao, Adriana. Chao, Ale.